día de hoy, como cada semana, como cada miércoles, tenemos especialistas que nos tocan temas importantes que nosotros podemos tener algún problema. Nos acompaña el doctor Javier Bravo, él es diabetólogo, con el tema celulitis infecciosa, y por supuesto también me acompaña la bellísima Dania, que estaremos hablando sobre este tema muy importante. Si tú sufres de esto, si tienes algún problema, el doctor nos estará dando muchísima información sobre qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Bienvenido, doctor. Gracias, Nicole, y lo recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido, doctor, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal de fiestas navideñas? Pues todo bien, gracias a Dios, ¿verdad? Primeramente, darle gracias a Dios por un día más de vida. Estamos acá llevando temas de interés hacia los televidentes, tomando este tema tan importante como es la celulitis infecciosa. Hemos venido hablando para todos aquellos televidentes que nos dan seguimiento los días miércoles de problemas de salud como son las infecciones. Hablamos de un tema como son los riesgos de amputación. El tema pasado fue sobre erisipela y hoy vamos a hablar de celulitis infecciosa. No es la celulitis aquella que no es la piel de naranja. Naranja, exacto. Sino es que es una afectación meramente de la piel. Recordemos que la piel tiene 3 capas y la última capa, donde está el tejido celular subcutáneo, es la que más se afecta con esta condición como es la celulitis. Hay que reconocer que hay factores como problemas de la circulación, las varices internas, que algunas veces el paciente no lo nota, pero sí nota que se inflama meramente lo que es la parte del miembro inferior y por ende el paciente le da como picazón, molestia, puede rascarse y provocarse lesiones meramente ahí, y las bacterias que se encuentran ubicadas en la piel o en la uña o en otras partes externas pueden emigrar y causar un foco de infección en ese momento. Ahora bien, doctor, identificar esta enfermedad es muy importante, de que siempre hay un sitio de entrada. Y se lo cuento porque yo tengo una vecina que le dio celulitis infecciosa. ¿Y cómo pasó? Llegó, le picó una abeja y en el mismo piquete ella se rascó y luego se manifestó clínicamente tal y como es la celulitis. Exactamente. Recordemos que la piel es un sistema de protección del cuerpo que normalmente no tiene ninguna área donde se pueda emigrar una bacteria. Por ende puede ser ocasionada, como lo que tú dices, por una lesión de rascado, un piquete de insecto inclusive, que se roce con la silla, con la mesa o con algo que abra totalmente la piel, y eso hace que las bacterias logren entrar y de esta forma provocar la infección. Y depende del sistema inmunológico. Normalmente cuando hablamos de pacientes como diabéticos, hipertensos, con lupus, con VIH. Tienen baja la defensa. Exactamente. Cualquier patología o condición médica que haga que el paciente se le baje la defensa, este paciente puede tener este tipo de complicaciones. Doctor, yo siento que la mayoría de las personas dicen que tal vez no saben qué es lo que tienen, se comienzan a tomar bastantes medicamentos, a echarse medicinas naturales, como dicen ellos, y tal vez porque no saben cuáles son los síntomas, que son los que da esta enfermedad. Entonces quiero que usted nos explique un poquito sobre cuáles son los principales síntomas que se comienzan a sentir. ¿Cómo es la presentación clínica, doctor? Y también cómo lo podemos diferenciar de la famosa erisipela o disipela, porque se parecen mucho. Así es, como podemos ver en imágenes, algunos tipos de lesiones relacionadas son de bordes irregulares. Normalmente hay aumento de calor local, la piel se vuelve roja, se forma como un absceso y por ende ya hay respuesta sistémica, que el paciente tiene fiebre, algunas veces vómito, malestar general, dolor en el área, hinchazón, retención de líquido, y generalmente puede ser unilateral, pues en una sola pierna, no específicamente en las dos, donde está más lesionada. Y si hacemos una recapitulación de los antecedentes, probablemente este paciente tenga trastorno de la circulación, ¿verdad? Y si es mujer, pues peor, porque es la más frecuencia lo que es la parte de las varices, que te puede llevar a este tipo de alteración. Cuando hablamos de celulitis infecciosa relacionado a la erisipela, a pesar que son dos entidades ocasionadas por la misma bacteria, una puede ser más superficial que la otra, como es la celulitis, que es más profunda, afecta más tejido y puede llegar meramente hasta el hueso si el paciente pues no se atiende a tiempo, como lo que tú dices, ¿verdad? Que el paciente toma cualquier tipo de medicina, ve algo insignificante y ya cuando mira poco de mejoría, hasta ahí se queda, pero no está sacando meramente todo el cuadro infeccioso que pueda tener. A veces se puede formar unas pequeñas cápsulas o digamos pequeños abscesos que pueden ser solamente localizados, que habría que drenarlo para terminar de que el paciente se cure. Pero más sin embargo el paciente lo deja hasta ahí, el azúcar la anda demasiado elevado y se vuelve a complicar, y entonces viene el paciente y te dice: doctor, ya me puse medicamento, no me llega,
siento que tengo lo mismo, ya llevo un mes con tratamiento, porque quizás el tratamiento lo tenía que continuar hasta que el paciente se logre mejorar. Ahora bien, algo muy importante que mencionó Nicole al inicio, doctor, es la automedicación. Y sabemos que los nicaragüenses somos bastante tercos y cuando nos vemos algo inusual, algo diferente, y sobre todo, por ejemplo, este tipo de enfermedad, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos vamos a la farmacia y compramos amoxicilina, así de simple. O bien, si son las personas que están en el ámbito rural, en el campo, utilizan los famosos fomentos de mango. ¿Qué tan bueno es esto? Se puede utilizar, pero en casos contrarios. Es decir, se puede utilizar cuando el paciente tiene este tipo de lesión, pero helado prácticamente, paños de agua No helada, que caliente. ayude un poco, porque recordemos que ahí lo que hay es un poco de aumento de calor local en la lesión, está bastante caliente, entonces eso puede ayudar un poco, ¿verdad? Pero no significa que eso sea prácticamente el tratamiento. En cuanto a las cápsulas, sí se recomiendan cápsulas dirigidas al tipo de bacteria que pueda tener el paciente, que nosotros como médicos sabemos cuáles son las que más existen en la piel y podemos utilizar. Inclusive podemos utilizar medicamentos intravenosos que ayuden más rápido a mejorar la lesión y hacer un control metabólico, porque la mayoría de los pacientes manejan su glucosa arriba de 200, 300 con un proceso infeccioso. Y si no logramos mejorar la glucosa, el paciente no va a mejorar la lesión. Entonces hay que tratar las dos cosas o la causa y a la misma vez el control metabólico para mejorar el paciente. Y de ahí la importancia también, doctor, de la hospitalización, porque quizás llevamos a nuestro familiar al centro de salud y el médico que está de turno le dice, mire, lo vamos a trasladar al hospital porque hay que cumplirle el antibiótico en la vena y hay que tenerle el control del azúcar. Entonces, hacer conciencia, doctor, de que en cierto punto sí se requiere hospitalización cuando tenemos esta enfermedad ya complicada. Así es. Recordemos que la mayoría de las lesiones normalmente se dan del tobillo hacia lo que es la parte de la rodilla, en esa área, ¿verdad? En esa área más frecuente. Pero algunos pacientes, como tú dices, requieren hospitalización porque el tratamiento de uso intravenoso tiene que estar siendo vigilado. Exacto. A menos pues que hay pacientes que se lo quieran poner en casa, pues que firmen Y el control abandono. del azúcar importante. Exacto. Y que el médico lo esté llegando a ver a la casa y esté chequeando el antibiótico, que no haga ningún efecto, ninguna reacción, y utilizar lo que es también el control de la glucosa en ese momento para verificar cómo están todo eso en el momento que se está aplicando el antibiótico. Entonces, depende mucho del tipo de persona, el tiempo que sea de recuperación. Por ejemplo, con las personas que tienen enfermedades crónicas, el tiempo es mucho más largo. Así es, como tú lo dices, exactamente. Esa observación es importante porque no es lo mismo un paciente con 2 años, 3 años de ser diabético a un paciente que tenga 30 años de ser diabético con problemas de circulación, con enfermedades renales, con problemas hepáticos, insuficiencia cardíaca. Todos estos factores pueden hacer que la lesión empeore o puede ser que la lesión tarde en mejorar, de tal manera que el paciente se pueda complicar. Y al final, no sé si a ustedes les ha pasado que al final los pacientes te dicen, doctor, mi mamá empezó con una lesioncita en el dedo y terminó amputada la pierna. Sí. Pero no vieron de que todo eso lo llevó a las consecuencias del mal control de la enfermedad, el mal control hepático, el mal control cardíaco, el mal control circulatorio te conllevó a que el paciente presentara una amputación. Y quizás la manifestación clínica en ese momento fue lo que lo obligaron a llevarlo a la unidad de salud o al hospital y por ende el paciente ya llegó complicado. Y la importancia, doctor, sobre todo en los pacientes diabéticos, yo creo que a veces caemos en necedad en decir revísese los pies, revísese las manos, porque sabemos que los diabéticos pierden sensibilidad por la misma afectación de los nervios de la diabetes. Entonces la importancia de estarse revisando los pies y también hidratarlos. Así es una de las recomendaciones que siempre le decimos a los pacientes, cuidarse los pies, verificar meramente cuando se levantan los chinelas, verificar los zapatos, porque algunas veces se ensartan chinches y uno no se dan cuenta. Y o hasta clavos. Clavos, exacto. Y cuando meten el pie, como no sienten, ellos caminan normalmente. Cuando ya notan que lo que andan puesto está con sangre, notan de que ahí ya hay una lesión. Entonces, eso hace que el paciente se complique. Por ende, es importante la revisión de los pies, el cuidado adecuado, e inclusive el cuidado de las uñas también, porque la mayoría de los pacientes terminan con onicomicosis, que es una causa que te pueden llevar, ¿verdad? O el hongo, exactamente, el hongo en la uña se conoce como onicomicosis, que te puede llevar, ¿verdad?, una puerta de entrada a un proceso infeccioso como este. Así es, bueno, no sé si específicamente, yo le voy a poner un pequeño ejemplo. Yo conocí a alguien que tuvo una pequeña herida en el dedo. Pues chiquita, él nunca se la chequeaba, solo le picaba, se rascaba, se ponía medicamento y nunca fue al hospital a chequearse, a hacerse algún examen y al final pues terminó amputado el pie. Exacto, entonces esta puede ser una consecuencia, tal vez el paciente no era diabético,
¿verdad? En el momento como él lo puede manifestar, pero a la hora de hacerle los exámenes podemos notar que la hemoglobina está alta, la creatinina puede estar afectada, la circulación tiene que ver ahí y hay una serie de acondicionamientos que hace que el paciente se complique, porque obviamente para hacer una amputación el médico debe estar tan seguro de que hay que hacerla porque realmente está comprometiendo la vida del paciente. Y su estado emocional también, porque sabemos que es bastante difícil. Doctor, ya para finalizar, ¿cómo podemos prevenir la celulitis infecciosa? Lo ideal sería tener un buen control metabólico. Importantísimo que el paciente maneje sus niveles de glucosa controlados, maneje sus triglicéridos controlados, maneje su tensión arterial controlado y sobre todo que maneje un poco mejor el estrés. Lo segundo, si tiene una lesión, inmediatamente acudir al médico para que el médico le indique qué es lo que debe de hacer. Y lo tercero, que es importantísimo, los cambios de hábito alimenticio, que eso va a ayudar bastante. Doctor, ¿nos comparte sus datos para las personas interesadas o que se sientan identificadas con este caso? Sí, nos podemos visitar de la colonia periodista de la cancha, Media Lago, una cuadra abajo. Los teléfonos van a aparecer en pantalla, el 8693-4832 y el 892-27508. Horarios de atención de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, de lunes a sábado. Muchísimas gracias, doctor. Recuerden ustedes en casita que es importante revisarse, es importante siempre tomar atención de cualquier cosita que tengan. No se esperen hasta que ya miren la gravedad. Hasta que se vean complicados. Recuerden ir a revisarse, que aquí en Nicaragua tenemos la salud gratuita, así que debemos aprovechar eso. Cuídense en casita y muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor, y lo despedimos con un fuerte aplauso.